Vamos a finalizar este primer bloque con la ponencia de Sara Cuadrado en torno a Cajal y las vacunas con virus oncolíticos. ¿Qué ha pasado? Queda uno antes. Sara, no. ¿Y quién es el que venía? No veo. Stanis. Bueno, Stanis, en este folio no te tengo. Sí, bueno, me llamo Stanislao Nistal, soy virólogo e inmunólogo y hoy me ha tocado hablar sobre vacunas. Perfecto. Y el título de mi charla es Vacunas vivas frente a vacunas inactivadas. Y bueno, pues le he puesto este subtítulo que de alguna manera enlaza el sabor de nuestra literatura con la época que le tocó vivir a Cajal y con un poco también el reto que supone muchas veces ir algo más allá del reto científico que tenemos delante. Mi charla de hoy versa sobre una serie de trabajos que Cajal realizó en el contexto de la época que le tocó vivir. Antes hemos visto cómo sufrió las consecuencias del paludismo, cómo regresó a España, cómo comenzó su carrera o desarrolló su carrera científica y en torno al 1880, un poco más tarde, consiguió su cátedra en Valencia y en esa época coincide con un brote muy grande de cólera, que como voy a comentar más adelante fue una de las grandes microorganismos infecciosos que causó uno de los mayores problemas durante todo el siglo XIX, incluida o junto con la malaria probablemente. El organismo en cuestión es Vibrio cholera, que Cajal y sus coetáneos llamaban el vírgula de Koch, ya que Koch estaba trabajando en él, aunque el descubrimiento de la bacteria la había realizado un italiano. También en Italia tienen problemas con la literatura en italiano y el que sea leída en ámbitos internacionales. Se pensaba que Koch era el descubridor, pero no, fue Pacini. Y bueno, pues es una bacteria, la tienen aquí representada, que está asociada a lugares con unos sistemas de salud poco eficientes, en las cuales puede haber aguas fecales en los ríos que la gente, o en las condiciones de agua que la gente puede consumir, causando, entre otros problemas, una diarrea acuosa con esta pinta de agua de arroz, que está motivada por el efecto de la toxina en el epitelio gástrico de las personas que beben ese agua o comen esos alimentos contaminados con Vibrio cholera. En concreto, esta toxina produce un desequilibrio en la homeostasis y la secreción de altas cantidades de agua que nos pueden causar la deshidratación y la muerte. Por hacernos una idea de lo que supuso el cólera durante el siglo XIX, hubo distintas oleadas, distintos brotes pandémicos de cólera. El primero gran reportado comenzó en la India en 1817 y bueno, pues sucesivamente se fue extendiendo a lo largo del mundo. Y la imagen que tienen aquí delante es una imagen que relata las consecuencias del cólera en Nueva York, ¿vale?, que le tenemos presente con varios de nuestros intervinientes hoy. En Nueva York, la población sufrió o experimentó un crecimiento exponencial durante el siglo XIX, asociada al desarrollo industrial. Y aquí a la izquierda tienen el número de muertes por cada 1000 habitantes producidos por distintos agentes infecciosos. No sé si se ve bien, pero he marcado con un cuadrado las pandemias asociadas a cólera y, como podrán ver, el cólera está sobre otros agentes infecciosos muy por encima como causante de la mayor cantidad de muertes. Todos estos problemas se empezaron a solucionar en la segunda gran oleada de cólera, o en torno a la segunda, y el conocimiento de medidas de salud pública que reducían la exposición a esas aguas fecales. Pero me gustaría más incidir en esta segunda gráfica de un trabajo excelente hecho con datos de aquí de Salamanca, en la cual se pueden ver las 3 oleadas producidas por el cólera y se puede observar el número de población, los habitantes que vivían en Salamanca en esos años en concreto,
y el número de casos de cólera y el número de muertes asociadas a cólera. Son números realmente impresionantes. Y nos pueden dar una medida de, a nivel social, lo que pudo suponer el cólera. En cuanto, lo hemos vivido con el COVID, ¿no?, recientemente, en cuanto al dramatismo de enfrentarse a algo que es desconocido, el reto de enfrentar posibles terapias y el reto de asumir esas terapias como algo seguro. En ese contexto aparece la figura del doctor Ferran, es un médico español también, que desarrolla o propone lo que era la primera vacuna frente al cólera, la primera a nivel mundial. El problema de la vacuna del doctor Ferran, y que causaba esa incertidumbre, es que era una vacuna producida a partir de cultivos de esta bacteria en gelatina, en la cual pues, no estaba del todo garantizado que fueran cultivos puros. Y sobre todo, y esta es una cosa que voy a comentar más adelante, el reto de esta vacuna, que no cumplía con todo lo que sabemos que tiene que cumplir hoy una vacuna, es que estaba aprobada en un modelo, Ferran la aprobó en un modelo animal, que eran las cobayas, en las cuales él observaba que la inoculación, no a nivel gástrico, sino a través de una inyección hipodérmica, ¿no?, de la bacteria, la inyección de su vacuna era capaz de proteger de una inyección letal de esa bacteria también a nivel hipodérmico, pero esa no es la causa de la enfermedad y la causa de la muerte causada por el cólera. O sea, tenía un modelo artificial que él podía proponer que curaba, pero no era el modelo real. A pesar de eso, y dado pues, la necesidad social, su vacuna se llevó a la práctica en Alcira por primera vez. Resultó que sí que funcionaba, pero era una vacuna que producía unos efectos pues, bastante reactivos. En ese contexto también, ahí es donde entra nuestro sabio a jugar parte. Acababa de, como he dicho antes, de conseguir la cátedra en Valencia, y esta oleada la tercera oleada grande de cólera en España se extendió por Levante, el Ebro y el Río Gállego. Y bueno, pues en Zaragoza había una gran preocupación por este tema y la Diputación de Zaragoza le encargó ver esa vacuna de Ferran si realmente era efectiva y si realmente podría ampliarse a toda la población. El trabajo donde descubre, donde plantea, donde resuelve este encargo de la Diputación de Zaragoza es también muy bonito de leer, muy bonito de seguir. Se hace una descripción microbiológica muy bonita de cómo crecer, cómo ponerse a trabajar con un microorganismo desde cero, y en el cual, en un determinado momento, una vez que controla el cultivo, Cajal propone reproducir los experimentos en cobayas de Ferran y observar cómo se comportan esos animales y estudiar una cosa que es la consecuencia de muchas vacunaciones, que es la reactogenicidad. ¿Hasta qué punto esa vacuna está produciendo unos efectos inflamatorios asumibles o no? No solamente se queda ahí, sino que también él se vacuna y se revacuna y describe de manera muy fiel cuáles son sus síntomas a esa vacunación. Y por último, pues realiza unas conclusiones en las cuales expone que esa vacuna, bueno, pues de alguna manera protege frente al organismo asociado a esa infección, el cólera. Describe esa reactividad, pero también propone pues, una serie de elementos que hacen que esa vacuna pueda plantear no sería la mejor vacuna, por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto me sorprendió también algo que yo he descubierto haciendo este encargo, algo muy sorprendente de Cajal, que es el descubrimiento o la propuesta de una nueva formulación vacunal que no utilizaba la bacteria viva, sino una bacteria inactivada por calor. En ese caso, esa inoculación no era tan reactiva, pero en el modelo de cobayas seguía siendo igual de eficiente, o al menos era capaz de reducir la muerte producida por la dosis letal que le pudieran administrar a esos cobayas. En ese contexto, estamos en 1885, les traigo aquí esta escala temporal en la que ese cuadrito de color rojo indica la propuesta de la vacuna del cólera. Fue la segunda vacuna propuesta a nivel mundial después de la vacuna frente a la viruela. La viruela es un virus que
sabemos que es un virus, pero la vacuna se desarrolló antes del conocimiento del virus. Bueno, pues esa vacuna que propuso Ferran a nivel mundial no está, y que se estudia en los libros de texto, no se reconoce lo que propuso Cajal, que es muy ilustrativo, que es no solamente esa primera vacuna antibacteriana frente al cólera fue la primera vacuna frente al cólera, sino que al mismo tiempo Cajal propuso la primera vacuna inactivada, también altamente eficiente. Quiero terminar mi exposición recordando que el cólera sigue siendo un problema a nivel mundial y no solamente el cólera, sino muchos otros agentes infecciosos que están asociados a infecciones gástricas y que causan muerte por deshidratación. Es una de las causas de muerte, la 7ª causa de muerte a nivel mundial, según la OMS, y es un tipo de patología muy desatendida, ya que ocurre en países en vías de desarrollo y a la cual se debería probablemente presentar un poco más de atención. Este recorte es un artículo del País de hace 2 días que resume 2 aspectos que no se han tampoco superado de la época de Cajal. El primero es que el cólera sigue existiendo y que la adhesión a las vacunas es algo que tenemos que mimar, ya que incluso cuando está probada su eficacia, muchas personas siguen temiendo a esas vacunas. Esta foto resume también algo que se ha implantado y que de alguna manera tenemos que recordar en el contexto de lo que les acabo de comentar. La vacuna frente al cólera más eficiente que tenemos en estos momentos es una vacuna inactivada, no por administración hipodérmica o intramuscular o subcutánea, sino es una vacuna oral que contiene la bacteria Vibrio cholerae inactivada junto con el toxoide de Vibrio cholerae. Y nada más. Muchas gracias.